Hola, buenos días. Mi nombre es Axel Rambo. Soy el fundador del movimiento contra el exceso de velocidad letal, o dicho MEL, que es una asociación de seguridad vial chilena. Y hoy le quiero explicar por qué la velocidad mata en el tránsito. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la situación de la seguridad vial en Chile. Después vamos a ver el riesgo de la velocidad en el tránsito, los otros efectos que puede tener la velocidad de conducción o de desplazamiento y la velocidad segura, la velocidad que están recomendadas. Entonces empezamos con la seguridad vial en Chile. Los siniestros de tránsito, porque nosotros hablamos de siniestro en vez de accidente porque pensamos que la mayoría no son accidental. Dejan 2.000 fallecidos al año y 60.000 heridos en Chile. En 2016, los siniestros de tránsito fueron la primera causa de muerte por los niños y jóvenes de 5 a 34 años. En 2015, Chile era el peor país en términos de seguridad vial porque tenía la mayor tasa de fallecidos por habitantes. Entonces, acá tenemos la tendencia del número de fallecidos con el tiempo. Entonces, en azul tiene el número según Carabineros de Chile, que toman en cuenta solo los fallecidos en los 24 horas después del siniestro. Entonces, si alguien tiene un siniestro y se queda 2, 3, 4 días en el coma, no va a aparecer en este dato. Se queda en el coma antes de fallecer. Y en naranja acá tiene el número de fallecidos según el Ministerio de Salud, que tiene todo los fallecidos a más largo plazo. Entonces, si miramos un poco la tendencia, vemos que no hay realmente bajada, que de hecho está un poco subiendo, y que los únicos años donde hay una bajada real fueron cuando hubo una recesión económica. Entonces, cuando hubo recesión económica, la gente no podía viajar tanto, no podía comprar auto, entonces el riesgo bajó con el tiempo. Entonces, si comparamos con otros países como Gran Bretaña, por ejemplo, es un país que logró, que es uno de los mejores países a nivel de la seguridad vial, y logró bajar de 7.700 en los años 70 a menos de 2.000 en 2015. Entonces fue una bajada enorme, casi 4 veces el dividieron por 4. Y por ejemplo, otro ejemplo un poco más cercano al nuestro, que es el caso de España, que tenía en la fin de los años 80 9.000 muertos al año, y en 2016 tuvo menos de 2.000. Entonces es un país que tiene mucho más auto que Chile, que tiene mucho más habitantes y que tiene menos fallecidos en siniestro de tránsito. Entonces ese no empuja a decir que esto de ejemplo muestra que se puede cambiar y que Chile tiene el deber de reducir esta cifra para salvar vidas y evitar todas estas pérdidas de vidas, y también todas estas familias destruidas por estos siniestros. Entonces, si vamos después a la causa de muerte, vemos que la mayoría de la primera causa, el primer factor es la velocidad. Entonces, acá tenemos los fallecidos según la causa, y la primera causa según la CONACET, que es la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, es la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo. Entonces ellos consideran que una pérdida de control del vehículo significa que no había una velocidad adecuada a la situación. Entonces, por ejemplo, si hay lluvia o si el terreno no es de buena calidad, tiene que reducir su velocidad más que el límite. Y también hizo un estudio en 2014-2015 que mostró que en zonas rurales 5 de 10 conductores van siempre a exceso de velocidad, y en zonas urbanas 4 de 10. Entonces significa que hoy en día tenemos muchos fallecidos por la velocidad en Chile, y igualmente tenemos mucha gente que sigue manejando con velocidades excesivas. Entonces ahora voy a explicar un poco más el riesgo de la velocidad en el tránsito. Entonces el primer efecto es el efecto visual, después la distancia de tensión, la energía que aporta la velocidad, y al final el riesgo en sí.
Entonces el primer efecto es lo que hablemos del efecto túnel. Es básicamente el campo de visión y de atención del conductor se van reduciendo con la velocidad. Entonces, si tengo una velocidad más baja, voy a poder ver sobre al lados, y si tengo una velocidad más alta, voy a poder ver solo el frente mío. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo se ve muy bien. Tiene los campos acá y en la visual del conductor. Entonces, por ejemplo, acá si voy a 40 puedo ver autos que están del lado. Quizás, por ejemplo, si estoy en la ciudad, puedo ver gente caminando en la vereda. Es algo que no puedo ver si voy a 70, por ejemplo. Entonces, la distancia de detención. Entonces, hay dos distancias que tengo que tomar en cuenta. Presente la distancia de reacción y de frenada. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo que si vamos a 60 km por hora necesitamos 16 metros para reaccionar. Entonces, tomando un segundo, y al final voy a parar después de 37 metros. Y si voy solamente entonces si tengo un obstáculo a 37 metros, un peatón que me cruza, un niño que cruza, lo voy a tocar, pero a 0 km por hora. Entonces no lo voy a impactar realmente. Pero si voy a 10 km más rápidamente, lo voy a impactar a 43 km por hora. Entonces voy a impactar a una velocidad bastante fuerte que lo puede matar. Entonces exceso de velocidad bajos, como de 10 km por hora, por ejemplo, puede tener un impacto mucho más grande. Entonces la energía que está liberada con el impacto del siniestro es exponencial con la velocidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen con autos bastante viejas, pero que nos da un poco la imagen de la diferencia de energía. A 50, por ejemplo, el auto sufre un poco de daño, pero a 90 está completamente destruida. Y en términos de algo que podemos comparar, por ejemplo, básicamente en caso de un atropello, un choque a, por ejemplo, 70 km por hora, es que algo que se ve mucho en Chile, en las ciudades, es como caer de un séptimo piso. Entonces, algo que es letal, realmente. Entonces, ese está un poco lo que decía sobre lo atropello. Tiene una información de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si atropello a alguien a 30 km por hora, 9 de 10 van a sobrevivir. Y si voy a 60, 0 de 10 van a sobrevivir. Entonces la probabilidad es de 0. No significa que nunca no van a sobrevivir, pero la probabilidad es tan baja que se llega a un 0%. Entonces acá vamos a ver la evolución del riesgo de la velocidad con una evolución de la velocidad. Entonces, al final tenemos dos efectos. Si tengo una velocidad más alta, tengo una probabilidad más alta de tener siniestro porque tengo una visión más baja y un instante de intervención más grande. Entonces, por ejemplo, si aumento mi velocidad en un 10%, voy a aumentar la probabilidad de tener un siniestro de un 20%. Esa es la probabilidad de tener un negro, la probabilidad de tener un accidente. Pero si tengo un siniestro, como la velocidad de la energía es más fuerte, el impacto va a ser más fuerte también. Entonces, si aumento en un 10% mi velocidad, tengo un aumento de la probabilidad de matar a alguien, que es del orden del 45%, 50%. O sea, al final, un aumento bajo de la velocidad puede tener un impacto muy grande. Pero algo positivo también es que la misma regla funciona cuando reduzco mi velocidad. Si bajo en un 10% mi velocidad, también voy a tener una reducción muy fuerte, muy importante de mi probabilidad de matar a alguien. Entonces acá tenemos una evolución de la velocidad en función de la zona, entonces en función del límite. Entonces si tengo un límite de 30 km por hora, si voy a 60, tengo 8 veces más probabilidad de matar a alguien. Y si por ejemplo voy a 50, si un límite de velocidad es 50, si voy a 100, tengo 8 veces más probabilidad de matar a alguien.
Y de la misma manera, si manejo a 150 km por hora en vez de 100, tengo 6 veces y medio más probabilidad de matar a alguien. Y cuando digo matar a alguien, puede ser el conductor en sí mismo. Entonces, cuando vemos esta probabilidad, es que siempre el aumento de velocidad a un bajo aumenta de manera muy fuerte la probabilidad de tener un siniestro fatal, pero es aún más peligroso en zona de velocidad baja, donde hay más probabilidad de tener atropellos, de tener niños que pasan, de estar al lado de un colegio o de un parque. Y si lo comparamos con un otro riesgo del tránsito que conocemos un poco más, por ejemplo con el alcohol, es un estudio de Australia que muestra que si el límite de velocidad es 60 y si voy a 80, tengo una probabilidad de 31 veces más alta de matar a alguien. Y ese corresponde a 2.1 gramos de alcohol en la sangre, porque este normal está en 100 mililitros, entonces sería 2.1 gramos de alcohol por litro de sangre. Entonces algo muy grande que no es aceptable en la sociedad hoy en día, pero hoy en día es más aceptable, la gente lo hace más de manera a exceso de velocidad. Entonces vamos a ver los otros efectos que puede tener una reducción de la velocidad sobre el tiempo de viaje, el flujo vehicular y el medio ambiente. Entonces primero, le muestro un gráfico que muestra que básicamente acá tenemos dos líneas, que es la reducción de tiempo con el cambio de velocidad y lo que la gente piensa que van a ganar como tiempo o perder como tiempo. Entonces lo que se ve es que al final la gente tiene una mala percepción de la variación de tiempo de viaje con la velocidad. Entonces una reducción de velocidad significa un aumento de tiempo de viaje menos importante que lo que la gente piensa o imaginan, y al final son reducción de tiempo muy bajo en comparación al aumento de riesgo de tener un siniestro fatal. Sobre la congestión, básicamente, si voy a menor velocidad, tengo menos distancia entre los autos, entonces puedo tener un tráfico más importante. Entonces más autos en el mismo tiempo. También si tengo menor velocidad, tengo menos diferencia de velocidad entre autos y ese va a permitir de luchar contra la congestión. Y ese tiene mucha aplicación. Entonces, por ejemplo, esa es una foto de Barcelona, donde tienen velocidad variable. Entonces, básicamente cuando hay mucho tráfico, reducen el límite de velocidad para que más autos puedan pasar al mismo tiempo. Entonces, al final, una reducción de velocidad también nos da una reducción de la congestión vehicular. Sobre la contaminación, básicamente acá hay un gráfico de la Agencia Europea de Medio Ambiente que muestra la evolución de la contaminación con la velocidad. Entonces, si voy más rápido, el aumento de contaminación va a ser proporcional con eso. Entonces, al final, si voy más rápido, consumo más gasolina y voy a contaminar más. Un otro gráfico que muestra no la contaminación en sí, pero la emisión de CO2. Entonces, si voy más rápido, voy a tener más emisión de CO2 por kilómetro. Entonces, hemos visto el riesgo de la velocidad, entonces también los efectos que pueden traer la velocidad, y ahora vamos a ver cuáles son la velocidad que están recomendadas a nivel internacional. Entonces, para ver eso, vamos a empezar a ver dos gráficos que muestran el riesgo de fallecimiento en diferentes tipos de situación. Entonces, acá el primer gráfico en rojo es los atropellos. Acá tiene los impactos laterales y los impactos frontales. Entonces, cada uno de estos riesgos va a corresponder a un tipo de vía que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo,
cuando estamos en una calle donde hay mucho peatón, por ejemplo, si estamos cerca de un parque, estamos cerca de un colegio, o solo un tráfico peatón muy importante o ciclista muy importante, tenemos que tomar este gráfico como referencia. Y vemos que acá, por el atropello, si voy a 30 km por hora, tiene 10% de probabilidad de fallecimiento, y si voy a 50, pasa a 90%. Entonces, básicamente, en una zona de colegio o de parque, es muy importante respetar la velocidad y de quedarse en la zona 30. En la ciudad, el peligro más importante entre autos es el choque lateral, porque básicamente el conductor, si recibe un auto de su lado, solo tiene la puerta que lo puede proteger. Y en este caso es muy probable que va a fallecer. Entonces, de la misma manera, si un conductor recibe un golpe de un otro vehículo a 50 km por hora de su lado, al lado de su puerta, va a tener una probabilidad de sobrevivir al 10%, pero si el auto viene a 70 km por hora, la probabilidad de sobrevivir va a ser solamente de 10%. Y básicamente veamos la misma cosa. Este gráfico es la misma información, pero no con los fallecidos, pero con los heridos graves. Y lo que vemos es que la velocidad tiene que ser aún más baja. Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, si me atropellan 30, básicamente tengo 10% de probabilidad de morir, pero tengo 30% de probabilidad de quedar herido gravemente. Y con básicamente esta información, la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud es de tener de zona de 30 donde hay posibles conflictos entre automóvil y usuarios no protegidos, entonces peatón, ciclista de manera principal. Cuando hay interacción posible entre autos de manera lateral, entonces principalmente un cruce en una ciudad, la velocidad segura debería ser de 50, y donde pueden tener choque frontal entre vehículos, el límite debería ser 70. Y básicamente cuando no hay conflicto posible frontal o lateral, entonces básicamente una autopista, la velocidad puede ser 100 o más dependiendo de la calidad de la autopista, básicamente. Entonces esas son las velocidades que están instaladas en muchos países y que están instaladas en más países al momento, y son muy muy importantes de respetar. Entonces, bueno, para terminar, le quiero decir eso, que la velocidad mata, y por favor siempre manejar con cuidado. Acá le dejo algunas referencias. Presente por cada gráfico que ponemos en la presentación hay un fuente, pero si no puede encontrar el documento de dónde viene el fuente, nos puede preguntar y le haremos llegar el documento o el estudio de dónde viene la información. Y también dos páginas importantes. Hay una página Wikipedia sobre la seguridad vial en Chile, y también la CONACET tiene mucha información estadística en su página. Entonces espero que esta presentación le ayude mucho, y le mando un abrazo fuerte. Que esté bien.